Muy buenas noches con los presentes. Por favor, vamos a esperar un momentito que el resto de personas invitadas puedan ingresar a la sala. Buenas Buenas noches. noches. Muy buenas noches con todos. Mil disculpas, tenía algún problema con el micrófono. Por la premura del tiempo, voy a dar inicio, por favor. Que sean todos bienvenidos y agradeciéndoles por su presencia. Soy Sofía Medina, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Permítanme, voy a compartir pantalla para empezar con la presentación. Bueno, como les decía, permítanme por favor un segundito. Muy buenas noches con las personas que acaban de unirse a esta jornada de capacitación. Soy Sofía Medina nuevamente y vamos a empezar con la capacitación de este día. Vamos a tratar el tema sobre la normativa de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Como todos ustedes saben, eh, en la actualidad, por el desarrollo de las tecnologías digitales y el pronto desarrollo sobre todo, la sociedad en sí se ha visto directamente influenciada y tiene cada vez una relación más directa a una edad muy temprana. Y estos grupos sociales justamente son los que tienen más riesgo al enfrentarse a este hecho. Es por eso que los niños y los jóvenes y los adolescentes, sobre todo, corren, permítame un segundo, corren riesgos muy grandes al enfrentarse a una sociedad y a una evolución digital tan acelerada, ¿sí? Dentro de este marco, la sociedad como tal, si bien es cierto que estas herramientas permiten tener una gran cantidad de beneficios a estas generaciones y a este sector poblacional, también les trae consigo un alto riesgo, ¿sí? De hecho, porque son un grupo vulnerable. El manejo inevitable de los niños, el manejo inevitable que tienen y el contacto que tienen los jóvenes y niños los expone a un riesgo permanente, ¿sí?
los expone a riesgos de los que ellos ni siquiera son conscientes. Y como sociedad, nosotros somos los que tenemos, y el Estado en sí es el que tiene la obligación de procurar el bien para este sector. Es así que el Estado genera, y se ve en la obligación de instituir un sistema educativo y un cuerpo legal, un cuerpo normativo que responda a este contexto y que trate de solventar y minimizar la cantidad de riesgos a los que se ven expuestos este grupo vulnerable. Estas herramientas no solo son necesarias, sino que son fundamentales para que esta generación y este grupo poblacional pueda usar esta herramienta, aprovecharla de la mejor forma, perdón, y minimizar los riesgos que esto conlleva. Dentro de este cuerpo normativo, debemos recalcar, obviamente, en primer lugar, la Constitución del Ecuador. En la Constitución del Ecuador, además de establecerse todas las obligaciones que tenemos como ciudadanos, también se establecen y se determinan los derechos. Entre los primeros grupos que tenemos son los derechos de libertad. Los derechos de libertad, como por ejemplo se especifican en el artículo 66, son derechos que vienen establecidos y vienen y son inherentes a cada persona, ¿sí? Es decir, por el hecho de solamente ser personas, nosotros ya podemos ejercer estos derechos. Derechos como la integridad personal, el honor, el buen nombre, derecho a la intimidad, derecho a la protección de los datos personales, y el secreto, sobre todo, de nuestra correspondencia, ya sea digital o sea física, es están especificados en este artículo. Otro artículo que cabe recalcar son los derechos de la comunicación e información, que están estipulados de igual forma en la Constitución del Ecuador. En este artículo, el Estado recalca y establece el acceso que todo ciudadano debe tener a la información en todas sus formas, ¿sí? Tanto visual, auditivo, y además norma de cierta forma la información a la que podemos tener acceso. Es decir, esta información deberá ser veraz, deberá ser verificada, y sobre todo cuando nosotros manejamos ya esta información, tendremos cierta responsabilidad en el manejo de la misma, ¿sí? Además, esta información el acceso a esta información debe ser inclusivo, debe manejarse de una forma inclusiva, donde todos los sectores poblacionales tengan una igualdad y una equidad. Otra parte muy importante de la Constitución que debemos recalcar es justamente donde la Constitución y el Estado reconoce a los niños, jóvenes y adolescentes como grupos de atención prioritaria. Es decir, los jóvenes, por ser un grupo expuesto a vulnerabilidad, más bien, son un grupo vulnerable que requieren una mayor atención y no solamente mayor atención, sino que se debe priorizar frente a otros grupos. Es decir, dentro de todos los derechos que nosotros hemos establecido en el artículo 66 en la Constitución, estos derechos también serán eh, ejercidos por los jóvenes, niños y adolescentes y serán priorizados y el Estado deberá velar porque estos derechos se prioricen en este grupo social, estableciendo políticas, tanto políticas y sistemas educativos y sistemas en general que puedan velar por este bienestar de los niños. Los niños, jóvenes y adolescentes son reconocidos, según la Constitución, como un grupo activo en
en el desarrollo social del Ecuador. Entonces, además de que se lo reconoce como un grupo activo, el Estado deberá garantizar la educación, la vivienda, la salud, la libertad y el ambiente en el que se desarrollan estos niños para poder ser partícipes justamente de este desarrollo. Es decir, en la Constitución se establece que justamente el Estado será el que garantice que se propongan programas que permitan el conocimiento, que permitan la educación, pero no solamente va a regir el aprendizaje y el conocimiento, sino que también deberá regir la seguridad en el uso de estas nuevas herramientas tecnológicas. Tomando en cuenta que los niños, jóvenes y adolescentes son un grupo de vulnerabilidad y prioritario, dentro del Código de la Niñez y Adolescencia eh, se los reconoce como grupos justamente grupos vulnerables y se establece esta relación y esta responsabilidad tripartita. Es decir, el Estado, al igual que la familia y al igual que la sociedad en sí, deberemos velar por el bienestar de los niños y proteger y exigir sobre todo el cumplimiento de los derechos y el ejercicio de los derechos de los menores. En el Código de la Niñez, además, enfatiza las políticas públicas y prioriza al grupo de los niños, jóvenes y adolescentes y los pone en un plano donde tenemos que todos los miembros de la sociedad ser miembros activos en el desarrollo de políticas y prácticas que permitan a los niños ejercer justamente sus derechos que están estipulados en este código, como por ejemplo justamente la educación, el desarrollo de ellos, la salud, el bienestar, eh, el ambiente familiar, la vivienda. Y dentro de estos también se reconoce justamente el acceso a la educación. Y dentro de la educación también está considerados la capacitación y el manejo de estas redes y tecnologías. Eh, Al ser un grupo prioritario, como ya hemos dicho varias veces, el derecho a la integridad personal, el honor, imagen, eh, el, el acceso a la información misma y el acceso a la información, eh, todos estos derechos deberán ser protegidos por el Estado y además tendrán prioridad frente a cualquier otro grupo. Es decir, eh, el peligro y los riesgos que corren los menores al mantener un acceso tan directo con las tecnologías deberán ser guiados de cierta manera para que se minimicen estos riesgos. Y como se estipula justamente en el artículo 52, las prohibiciones también están explícitas de manera en que todos los adultos y las personas y el Estado en sí puedan normar el uso de esta información, como por ejemplo, eh, la imagen de los niños no podrá ser usada en productos como en productos o en propagandas que tengan que ver con alcohol. Los niños tendrán limitaciones en el ingreso de programas o eventos y demás. Todo esto además será normado y en el caso de que estos derechos de los niños sean violentados y sean
violentados, estos serán normados y tendrán una consecuencia punitiva que se establece a su vez en el Código Penal. Permítanme un segundo, por favor. Perdón, continuando con la exposición. No sé si alguien en este momento vamos a tener un poquito un momento sobre si alguien necesita eh, intervenir o alguna pregunta que haya quedado, eh, si puede alguno de ustedes intervenir o si desea alguno de ustedes eh, acotar algo. No se escucha. ¿Me escuchan, perdón? Sí se escucha, Sofía. Bueno, justamente estaba respondiendo una de las preguntas que alguien hizo por interno y nos habla sobre permítame leerla un segundito, porque existe justamente la informática jurídica. Y la informática jurídica existe justamente para garantizar estos derechos eh, de los datos y de la virtualidad, ¿sí? Como conclusiones de esta capacitación y sobre todo como conclusión después de haber analizado todo este tema, podemos ver que justamente el cuerpo normativo responde ante este panorama social, ¿sí? Un panorama donde el desarrollo tecnológico ha ido evolucionando a una velocidad demasiado acelerada y estos grupos vulnerables quedan expuestos justamente, quedan expuestos por, eh, por su condición misma, ¿sí? Por su condición de un poco más ingenuidad, un poco de desconocimiento. Y a pesar de ese desconocimiento, a pesar de esa ingenuidad de la que caracteriza, perdón,
a este grupo, el manejo es muy temprano y es eh, dentro de un manejo sin un una mayor vigilancia, ¿sí? Entonces es el llamado que justamente la responsabilidad que tiene como Estado y que tenemos como sociedad a ser miembros activos y partícipes, velando justamente el bienestar de este grupo social, ¿sí? Donde todo el cuerpo normativo establece claramente en la Constitución, determinando cuáles son los derechos, determina los derechos como solamente por ser, por el hecho mismo de ser persona. Después establece los derechos específicos para este grupo vulnerable y posteriormente es más y más específico en el Código de la Niñez y de la Adolescencia. Al tener y limita en el Código de la Niñez y Adolescencia, incluso norma qué tipo de acceso a la información deben tener, qué tipo de información este grupo vulnerable puede manejar y debe manejar. Y en el momento en el que estos derechos se ven violentados, hay un código también a su vez y una normativa que justamente velará por el cumplimiento y más bien em, el objetivo de esta normativa sería resarcir justamente el daño al ser violentados estos derechos, ¿sí? Que es nuestro código penal. Entonces, dentro de nuestro código, justamente dentro de nuestro cuerpo normativo, están responde a este panorama social del que somos eh, justamente testigos en este momento. Muchísimas gracias a todos por su presencia, muchísimas gracias por haber estado aquí. Les agradezco mucho por haber participado en esta jornada de capacitación y les agradezco muchísimo. Voy a proceder a culminar con esta capacitación y con esta sesión de Zoom. Se pueden retirar, nuevamente agradeciéndoles y deseándoles una buena noche.